Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente de invitada a la doctora María Alejandra Rondón. Bienvenida María Alejandra nuevamente. Ya es tu casa, ¿vale? Estás acostumbrada. Vamos a hablar hoy sobre un tema bien interesante. Ya habíamos hablado con la doctora Rondón sobre el síndrome diarreico, pero esta vez vamos a hablar de lo opuesto. Vamos a hablar de estreñimiento. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Un Bien, placer. Gracias por invitarme. no, de nada. Bueno, fíjate, el estreñimiento, el concepto más básico y simple, en orden a la cantidad de evacuaciones, es todo aquel paciente que te refiere que evacúa menos de 3 veces por semana. Si la semana tiene 7 días, un paciente que te diga que evacúa solamente 3 veces a la semana, eso por definición es un paciente estreñido o es un paciente que sufre de estreñimiento. El concepto más básico de estreñimiento, Alejandro, es en orden, en función a la cantidad de evacuaciones que tiene un paciente. Entonces, un paciente que te refiera que en una semana evacúa menos de 2 veces, eso es un paciente con estreñimiento. Pero lo que sí es cierto es que como todo lo que tenga que ver con el hábito evacuatorio tiene mucho que ver con la esfera cultural, e incluso hasta con la esfera emocional, hay muchísimos otros síntomas que el paciente puede arrastrar durante toda su vida y que él no considera como estreñimiento, pero en el momento en que tú interrogas al paciente te das cuenta de que eso es estreñimiento. Entonces, por lo menos el paciente que te dice, cuando tú le preguntas, eso es una pregunta obligada en toda consulta de gastro, tú le preguntas al paciente cómo es su hábito evacuatorio y el paciente te dice, yo voy todos los días al baño, doctora, pero voy, entonces tú le preguntas, bueno, ¿y cómo vas? Yo hago peloticas o hago pedacitos de heces, pero yo voy todos los días. Entonces, eso es un paciente que es estreñido, a pesar de que él no se evalúe o no se perciba como tal. Perfecto. Pero es Ahora así. bien, ¿cómo se clasifica el estreñimiento? Porque hay clasificación para el estreñimiento, ¿verdad? Sí, sí. El estreñimiento puede ser agudo o también como o se le puede dar el nombre de ocasional, que es el estreñimiento típico del viajero, es el estreñimiento típico de repente cuando haces un cambio alimentario, porque te mudas, porque viajas, porque entras a vivir dentro de otra casa o dentro de otra familia. Y está el estreñimiento crónico, que es el estreñimiento que dura más de 3 meses y que, bueno, obviamente puede durar toda la vida. A su vez, el estreñimiento crónico, tú abres una llave y se clasifica hay como tres grandes clasificaciones. La inicial y la más benigna, por decirlo así, en realidad casi todas son benignas. Es el estreñimiento realmente funcional. En segundo lugar está el estreñimiento que se debe ya que tiene unas causas, bien sea fisiológicas, de motilidad o de alteraciones en el eje cerebro-intestino. Y las últimas causas de estreñimiento, que son un poco más aparatosas, que son las causas ya anatómicas, bien sea por tumores u otro tipo de lesiones que impidan el tránsito de las heces en el colon, pues. Perfecto. Ahora bien, ¿qué otros síntomas pueden acompañar el estreñimiento? Bueno, fíjate, el estreñimiento es un tema porque la prevalencia es alta en casi todas las revisiones, tanto en América como en Europa te puede oscilar entre el 15 hasta el 30%. Uno de los síntomas que no se valora con tanta frecuencia es dolor abdominal, Alejandro. El dolor abdominal, el paciente estreñido o que así no se perciba como tal, sufre de dolor abdominal. Ese es uno de los síntomas.
Hay otros síntomas también y de hecho están incluidos dentro de los criterios de Roma. El grupo de Roma es un grupo que tiene mucho tiempo reuniéndose y es un grupo que evalúa concienzudamente toda esta parte maravillosa de la gastroenterología, que es la neurogastroenterología. Ellos son los que sacaron los criterios de Roma para intestino irritable y ellos sacaron hace como unos 10 años, un poquito menos, los criterios de Roma 4 y en ellos nombran al estreñimiento como una entidad per se, incluso la alejan del síndrome de intestino irritable. Y ellos hablan de cuatro grandes síntomas. El primero, el que mencionamos al principio, incluso ellos no hablan de 3 evacuaciones a la semana, sino menos de 2 evacuaciones semanales. El segundo síntoma es la sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las veces de las evacuaciones. Es el paciente que te dice, yo voy al baño, pero cada vez que voy al baño, termino con la sensación de que debí evacuar más. Ese es el segundo síntoma. El tercer síntoma es la evacuación que es intermitente, la evacuación que es forzada, la evacuación que el paciente tiene que hacer mucho pujo. Y el cuarto es el paciente que hace maniobras para poder extraer las heces, que hay gente que lo asume como normal. Eso se ve mucho en pacientes mayores, incluso pacientes que corrigen su posición en el retrete para poder evacuar. Esos cuatro síntomas son como los síntomas más como que obligan a que el paciente en algún momento definitivamente consulte. Ahora, con el estreñimiento también tiene que ver la consistencia de las heces. Sí, sí, totalmente. De hecho, parte del tratamiento del estreñimiento es con ablandadores de heces o lo que se llaman los laxantes. Pero, y de hecho, tan importante es la consistencia de las heces porque la consistencia de las heces te habla directamente del tiempo de permanencia de las heces en el colon. Mientras las heces son más duras y más secas, es que han permanecido más tiempo en el colon. Y de ahí sale la escala de los pupusitos, que es la escala de Bristol. La hicieron en el 2000, y es una escala que va del 1 al 7. Y es una escala que tú le muestras al paciente y el paciente se ubica. Entonces, las heces desde el 1 hasta el 4 son las heces del paciente que tiende a ser estreñido. Entonces, el primer tipo son las heces en peloticas, que el nombre técnico es Hexíbalos, como los conejitos, como los chivitos. Después, mientras más grumosa es las heces, eso habla de que el estreñimiento es más severo. Y al ser el estreñimiento más severo, el esfuerzo evacuatorio es mayor. Y obviamente la sintomatología del paciente debe ser mucho más florida también. Perfecto. Ahora fíjate, bueno, y hay otra cantidad de síntomas, pero todo va a variar dependiendo de la patología o de la causa de la obstrucción. Sí, pero Entonces, fíjate que disculpa, dime. como es impresionante cómo se ha asumido, es que el paciente se te sienta al frente y dice, es que yo he sido estreñido toda la vida. Entonces son pacientes que han pasado, o sea, que se saben la cartilla de los alimentos, de los medicamentos, de los laxantes, de lo que tienen que usar. Y precisamente es un paciente que no es tan fácil de tratar. Yo creo que la premisa con la que yo siempre veo inicialmente a un paciente estreñido es el no ofrecerle el milagro, ¿no? Porque al final tú ves el gran porcentaje de paciente estreñido es un paciente que es una condición, casi que una condición neurofisiológica.
la mayor parte de las veces. De manera que es un síntoma que el paciente no debería considerarse una enfermedad, sino como un síntoma que trae una serie de consecuencias. Obviamente, hay señales de alarma, ¿no? Y hay señales en donde, pero generalmente, bueno, de hecho, fíjate que una de las últimas terapias para tratar el estreñimiento es la biorretroalimentación, el biofeedback. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, Ok, pero que tiene que ver básicamente con un entrenamiento para el acto evacuatorio. entonces, fíjate, de lo que hemos hablado aquí, para los que están Ujú. oyendo y viéndonos, eh, existe el estreñimiento ocasional. Si yo me mudo, me voy de viaje, cambio de dieta por alguna razón, estoy ingiriendo alimentos que normalmente no ingería, me puedo hacer episodios de estreñimiento por esas causas. Exactamente. Ajá, Entonces, bueno, ya se sabe, la persona va a pasar, cuando pasa ese momento, vuelve a su normalidad. Luego tenemos el estreñimiento crónico, lo que es lo que tú dices, la persona que se sienta delante y te dice, yo toda mi vida he sido estreñido. ujú, Pero luego hay otro que sí es muy importante, que es el estreñimiento agudo. Si yo soy una persona que iba todos los días al baño y de repente de manera súbita a com- empiezo a hacer, me hago estreñido y comienzo con dolor abdominal y algún otros tipos de síntomas que vamos a ver ahora, ya ese digamos que es el estreñimiento que debe encender las alarmas para con exactamente. la persona y el Ujú. médico. Entonces, vamos a ir repasando lo siguiente. Ese estreñimiento que estamos hablando, como causa, tenemos entonces las obstrucciones a nivel de colon y recto, y también puede haber pequeñas lesiones que puede haber a nivel rectal. Entonces, Exacto, como consecuencia es que es exacto, como un círculo vicioso. exacto. Entonces, Porque, vamos a ajá, hablar primero de las lesiones que puede haber, porque eso es un círculo vicioso, porque las lesiones habitualmente están el predisponente es el estreñimiento, y esas lesiones entonces a su vez traen más trae estreñimiento. más Y estreñimiento. luego vamos a Porque, hablar ajá, rápidamente de las obstrucciones y ahí están las señales de alarma para las personas que tienen un ritmo evacuatorio normal y de repente se empiezan a sentir que están estreñidos. Entonces exacto. vamos a la primera. Bueno, fíjate, si tú eres una persona que generalmente el que hace una enfermedad hemorroidal, por ejemplo, el que hace un prolaxo de mucosa anal, el que hace una fisura anal, generalmente es el paciente crónico, que hace como una reagudización de su cronicidad. Pero también es muy válido lo que tú dices, el paciente que, oye, nunca ha sido estreñido, pero resulta que se mudó a tal parte y está comiendo más harina. Bueno, de repente el paciente, y es precisamente por el pujo en esa área, el piso pélvico está profundamente inervado. Aparte de que el acto evacuatorio como tal tiene un 50% de control frontal, o sea, de control de dominio de la voluntad, y el otro 50% es totalmente incontrolable porque es el sistema parasimpático. Y asimismo, uno tiene un esfínter anal interno y tienes un esfínter anal externo. Ellos tienen que tener un acoplamiento perfecto. Mientras uno de los esfínteres se relaja, el otro tiene que contraerse y viceversa. Si hay alguna disfunción por alguna razón, por incluso cuestiones emocionales o traumas o algún tipo de problemas en la relajación de eso, la persona puede evacuar y el acto evacuatorio ser tan forzado y lo primero que hacen los pacientes son fisuras anales. La fisura anal y el prolaxo de mucosa rectal generan tanta proctalgia y una de las cosas que generan es el sangrado. Es una de las primeras causas, la fisura anal es la primera causa de sangrado rectal. Entonces,
ese tipo de patología, la mayor parte de las veces tiene que ser resuelta por cirugía menor o a veces con tratamiento. Pero lo que sí es cierto es que, claro, mientras está el proceso de recuperación, el paciente por miedo, por temor, por evitar el dolor, el paciente se vuelve más estreñido. Perfecto. Entonces, generalmente, generalmente lo que sucede es eso. El paciente que es estreñido crónico no se atreve a ir o lo asume, lo ha asumido tan parte de su cotidianidad que él va a consultar es cuando pasa un evento agudo. Cuando pasa ese evento, mira, yo toda la vida fue estreñido, pero últimamente me empeoré tanto que hice una enfermedad hemorroidal, me tuvieron que operar, hice una fisura, después hice una fístula, y resulta que después es que consulta al médico, al gastroenterólogo, porque, bueno, porque la raíz de esa patología, la raíz de esa emergencia es un estreñimiento, pues. Y la otra causa son las obstrucciones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción que pueden causar como síntoma el Ah, estreñimiento? bueno, pero fíjate, ya por lo menos ahí, si uno pensara en eso, ya ahí tienes que, ya es otro tipo de paciente, ¿no? Porque es el paciente que tú mencionaste, es el paciente que, mira, de repente ha evacuado toda su vida normal. Suponte tú, vamos a ubicar un paciente de 55 años y toda la vida ha tenido un ritmo evacuatorio normal, entre comillas. Y de pronto el paciente eso comienza a notar a lo mejor no solo estreñimiento, sino cambios en la forma y en la consistencia. Entonces ya eso es un signo de total alarma y eso es un paciente que casi que d'emblée, pues, o sea, sin pensarlo, es un paciente que debe ir para colonoscopia. Sí, bueno, Porque sí, porque tú piensas, o es un carcinoma, o es algo obstructivo, una masa en sigmoides o algo, o puede ser incluso esta enfermedad diverticular, que la enfermedad diverticular es otro que también genera este círculo vicioso, porque el estreñimiento, el pujo constante, es uno de los elementos que ocasiona el divertículo, la salida de divertículos. Y a su vez, un paciente que tiene enfermedad diverticular, generalmente en una gran proporción, es un paciente que es estreñido. bueno, y Ujú. ahora tenemos el otro grupo, que es el grupo de las enfermedades, digamos, neurológicas, Ah, que sí. pueden ser, como tú dijiste, pues de origen central, por ejemplo, los pacientes con ACV o con Ujú. lesiones de médula espinal, por supuesto, obvio, o por La ejemplo, esclerosis con múltiple también. Parkinson, esclerosis múltiple, Ujú. y las personas que tienen problemas de la musculatura del piso pélvico también, ¿no? También, fíjate que eso es un tema bien importante, porque en realidad como que claro, como no es los métodos de diagnóstico para este tipo de causas de estreñimiento, no son, primero que no hay mucha gente que esté formada actualmente de manera que tú, o sea, no es tan frecuente, aquí por lo menos ahorita hay muy pocos gastroenterólogos que se dedican a esa parte. Entonces, tú, por ejemplo, hay una patología que de verdad que es frecuente y, claro, frecuente dentro del universo de ciertos pacientes con estreñimiento, y una es el anismo. El anismo es cuando hay dificultad para evacuar, pero es porque hay un descontrol, vamos a decirlo así, para que se entienda más fácil, entre el último proceso de evacuar. O sea, hay una hipertonía en el esfínter anal externo y el paciente no evacúa. Y el dolor que tiene al momento de evacuar es tan intenso, o sea, la proctalgia, que el paciente sencillamente, autoprogramación inconsciente, o sea, no evacuó más. Y eso para tú comprobar que eso es, tienes que mandar a hacer o bien haces de ecografías
o haces manometrías rectales, que son estudios poco frecuentes. Y en realidad tienes que como que ubicarte como para mandar al paciente a hacer esos estudios. Hay otra causa neuroanatómica, por llamarla así, que es la disinergia también rectoanal y que volvemos a lo mismo. Es un problema de motilidad. El estreñimiento siempre va a ser un problema de motilidad. Hay un enlentecimiento, hay torpeza en la motilidad o en las ondas peristálticas colónicas y hacen que el bolo fecal no progrese. Fíjate, por lo menos aquí sería bueno hablar un poco de los medicamentos. Eso Fíjate vamos a que, hablar, eso lo vamos a hablar después. ok. Bueno, Entonces, fíjate que, ajá. fíjate, hemos hablado de alteraciones de tipo neurológica, que son los nervios que están alrededor del colon, el colon y el recto, como Ujú, son, ya dijimos, el Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares, pues, ujú. o daños funcionales como neuropatías, pues. Y hablamos ahorita lo que tú dijiste cuando son problemas de tipo muscular, el anismo y la disinergia. Pero hay otro grupo bien interesante, María Alejandra. Estamos viendo por grupos, que Ujú. es alteraciones hormonales. Ah, Entonces, porque las hormonas forman parte importante de ese mecanismo de la evacuación, pues. Entonces tenemos aquí, cuando hay desequilibrios hormonales, por ejemplo, voy a el mencionar embarazo. el embarazo, diabetes, Ujú. baja en el hipotiroidismo. El Entonces hipotiroidismo. se pueden ver involucrados como causas de estreñimiento. ¿Es así? Sí, totalmente. Y todos al final van a lo mismo, porque hay una alteración del eje de los péptidos que promueven la motilidad colónica. Tú sabes que ahorita que estás mencionando, creo que es importante comentar por lo nuevo también, ¿no? Que hoy en día la cantidad de conocimiento que se tiene sobre la microbiota es abismal, ¿no? Entonces, en las revisiones que me llamó mucho la atención, están incluyendo a la disbiosis como una causa de estreñimiento. En lo particular, es mucho más factible para uno pensar que la disbiosis puede ser más causa de diarrea que de estreñimiento. Y como que no te cuadra, o sea, como la disbiosis, para las personas que nos escuchan o que nos ven, es como la palabra lo dice, dis es un prefijo que significa desorden, disfuncional, desorganización, y biosis es vida. Entonces, cuando uno habla de una disbiosis, es que estás hablando como de un desorden o un desequilibrio en la vida que se encuentra en el colon, o sea, un desorden en la microbiota. Y el cuento es que si por alguna razón, razones alimentarias, razones emocionales, razones medicamentosas, baja la población sana, entre comillas, de la microbiota, que son bifidobacterias o lactobacillus, que esos son la población sana, la población que debe haber en, que debe formar parte de la microbiota, pues resulta que estas señoras, como ya no existen, no se producen ácidos grasos de cadena corta. Y resulta que los ácidos grasos de cadena corta son casi que en un 35% causantes de la motilidad colónica. Entonces, un paciente que haga disbiosis continuas, sea porque tenga intestino vulnerable o porque sea un paciente con intestino irritable o porque haga SIBOs con frecuencia. SIBOs son sobrecrecimientos bacterianos, porque probablemente sea de esta gente que es mala conducta y que le dio una diarreíta y ¡pum! Se lanzó 2 metronidazol o se lanzó no sé cuánto fasigino, tal. Pues ese paciente entra en estreñimiento. Entonces, volvemos al tema de lo que puede causar de la
de la relación tan estrecha, del vínculo tan estrecho que tiene el tracto digestivo y su funcionalidad con la microbiota, por ejemplo. Ok. Bueno, Entonces, brincamos un ahora sistema. vamos a hablar de otras causas, pero estas son, pienso yo, Las más, las más frecuentes. Por las ejemplo, más frecuentes. la falta de fibra en la dieta. Eso es Ah, una de sí. las grandes causas de estreñimiento. ¿Por qué? Ujú. Mira, igual que también la falta de ingesta de líquido, Ok. la suficiente Podemos ponerlo juntos, pues. agua y fibra. Tú sabes que eso Exactamente. se ha preconizado desde tiempos inmemoriales. Pero yo sí creo que, porque, bueno, en realidad, cuando se habla de fibra, bueno, precisamente volvemos otra vez a lo mismo, a la microbiota. No consumir fibra, al tú no consumir fibra, no estás dándole probióticos a la microbiota. O sea, no la estás estimulando. Es como cuando tú tienes un jardín y simple y llanamente tú no le echas ni agua, ni abono, ni nada. La dejas a su libre albedrío. El agua, porque tú necesitas consumir agua para ablandar las heces. Heces duras y secas te van a traer a la larga un estreñimiento porque no las vas a poder evacuar. Simple y llanamente vas a hacer, lo que vas a producir son fecalitos, pues, o sea, y que después se van a transformar en fecaloma. Y la fibra, porque obviamente no estás dando probióticos, las bacterias no están produciendo el aire, el metano que deberían producir, y entonces todo eso es necesario para hacer un bolo fecal que sea fácilmente propulsable hacia el exterior. Ahora, como estamos hablando Entonces, de fibra, ¿cuál ajá. sería tu recomendación? ¿Qué Mm, alimentos, qué alimentos debe contener la dieta rica en necesariamente, fibra y ajá. acordándose que rica en fibra implica tomar suficiente agua? Pues si toman Ajá. si comen suficiente fibra, pero no toman suficiente agua, lo que se va a, lo que va a hacer es que va a favorecer el estreñimiento, se va a Exacto. compactar las heces. Entonces necesita Bueno, fibra para dar forma y agua para ablandar. Ok, ¿qué es alimentos son los bueno, mejores? sí, es bueno que toques ese punto, porque entonces, como todos los seres humanos somos así, la gente se va al extremo. Entonces, no tiene sentido que tú ingieras 5 litros de agua, ¿ok? Y que a todas tus comidas les eches granola o afrecho, porque entonces precisamente lo que acabas de decir, el bolo fecal, o sea, va a ser contraproducente, es paradójico y es absurdo, eso está perfectamente medido. Tú debes consumir en 24 horas en tu alimentación, que debe ser por lo menos 5 veces al día. En 4 de esas 5 veces tiene que haber una porción de fruta y vegetales, la que a ti te guste, la que tú quieras, pero deben existir. Comida licuada, pero deben existir. Si son masticadas, mucho mejor. Todo lo que sea verde, Alejandro, va a favorecer la motilidad colónica y es probiótico y va a favorecer a que la microbiota haga las funciones que tiene que hacer. Y con respecto a la cantidad de agua, pudiera ser suficiente que en cada ingesta tú tomes un vaso o una porción de agua, aparte de la fruta que consumas. O sea, Entonces, no. Ujú. para mencionarle algunos, tendríamos, además de la fruta y los vegetales, los granos integrales. Granos integrales quiere decir el arroz integral que tenga su concha, su cobertura. Ajá, No, sí. no procesado, no granos procesados, sino granos No, nada. integrales, Sí. lentejas, garbanzos, legumbres, es lo más importante. Y para mencionar lo contrario, los alimentos bajos en fibra son entonces sí el queso, las carnes, los huevos, que son bajos, Que son más. el pan El, blanco, el arroz blanco, ujú. que es el que no tiene, que no es integral, son alimentos que son pobres en fibra. Entonces Sí, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener un balance, y siempre es la dupla, pues que es la fibra y el agua.
Perfecto. Entonces, Sí, fíjese, eso es una cosa que es bastante frecuente un punto y aparte, y dígalo. creo que lo debo mencionar, está el tema de las verduras amarillas, las que Ujú. son ricas en betacaroteno. Ok. Es importante que estén en la dieta, auyama, apio, porque también favorecen la motilidad. No así, fíjate que con los tubérculos hay como una doble mano derecha y mano izquierda, porque los tubérculos, que estos son la papa, la batata, el ocumo, el ñame, que pueden ser muy calóricos y son una fuente de azúcar importante, ellos tienden, sobre todo la yuca, y el ocumo, y bueno, hasta la papa, pueden producir estreñimiento. Entonces, no deberían consumirse en exceso. Ok, lo otro para Ujú. completar ese triángulo que uno siempre hace como coach Ajá. de estilo de vida es la actividad física, María Alejandra. ¿Cómo influye la actividad física? El sedentarismo, en este caso, Sí, y cómo beneficia la actividad física previniendo el estreñimiento. Junto con lo que bueno, dijimos ya, fibra y agua. alimentación, sí. Exactamente. Bueno, fíjate que de hecho, los pacientes encamados, los pacientes ACV, los pacientes post-ACV, la persona de tercera edad que por múltiples razones se encamó, es uno de los pacientes con estreñimiento más severo y más intratable, y es precisamente por el sedentarismo. Es por lo de la motilidad. Es porque tú al moverte, la actividad física es buena para todo, Alejandro. Y al haber, cuando tú caminas, cuando tú haces actividad física, uno de los primeros péptidos que se libera son estos péptidos, serotonina, se liberan péptidos que, aparte de ser del placer y del bienestar, de alguna manera u otra promueven motilidad y promueven actividad. Motilidad Entonces, intestinal, queremos decir. motilidad intestinal, exactamente. Perfecto. Ahora bien, lo otro es, ya dijimos el cambio de rutina, que ya dijimos que era lo Ujú. ocasional cuando la gente viaja, por ejemplo. Lo otro es, ajá, aquí voy. Las personas que son estreñidas, pero empiezan a tomar laxante. ¿Qué pasa con el uso excesivo de laxantes? Bueno, eso también es un tema. Es difícil tú pedirle a una persona que se siente que está obstruida, que se siente que está llena de heces, que no lo usa. Además, que cuando vienen a tu consulta ya vienen con muchos vicios, ¿no? Los laxantes sí están indicados, Alejandro, y sí se usan. Ok. Pero son los laxantes que se utilizan, son los laxantes osmóticos o los laxantes osmóticos y lo que se llaman ablandadores de ese. Generalmente son medicamentos que no se absorben, son moléculas que no se absorben, y puedes indicarla por largos tiempos sin tener ningún tipo de colaterales. Pero hay otros laxantes, estamos hablando, por ejemplo, aquí los nombres comerciales, el Senocot, el Senlaz, que las moléculas son moléculas que básicamente lo que hacen es actuar al final del colon, que es a nivel sigmoides o a nivel de ampolla rectal, y ellos producen, oye, pueden producir hasta perforaciones. En adulto mayor no están indicados para nada, porque eso pueden producir hasta perforaciones, porque su sitio de acción es a nivel final, de manera que todo lo que está atrás se queda. Entonces, el paciente sí evacúa, sí desaloja, pero no desaloja sino de lo que está en ampolla rectal. Todo lo demás se queda atrás. Entonces hay una falsa sensación de que el colon se desalojó. Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, hay unos, el ginkgo biloba lo hace la sábila, lo hacen muchos supositorios.
hacen a nivel del colon una patología que se llama melanosis coli. La melanosis coli es un aspecto que adquiere el colon, que tú apenas entras con el colon no la detectas. Y es que la mucosa del colon se tiñe, se pone como un tigre. Es como una mucosa atigrada, afelpada y atigrada, y es contraproducente porque son depósitos de esos medicamentos que a la larga también crean, paradójicamente, van creando más estreñimiento. Ok, después vamos a hablar En- un poquitico más ajá. de tratamiento. Ajá, bueno, hoy está, sí ¿Qué está pasa ahora? permitido. Ajá. Después vamos a hablar lo del tratamiento. Ah, ok. Vamos ahora con los viejitos. ¿Qué pasa con la senectud, con los Uy, viejitos y el estreñimiento? Porque la prevalencia de estreñimiento tiende a incrementar en la medida que aumenta la edad de las personas, pues. Se así dice es, que entre un 40 a un 60% de los viejitos que están en van a instituciones ser van a ser estreñidos. estreñidos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un cambio de microbiota, hay una senectud en la microbiota, que ya la velocidad de producción de estos ácidos de cadena corta disminuye casi el 50%. Hay un agotamiento de toda, precisamente por esa decaída en el metabolismo, por ese hipometabolismo que ellos tienen, todos estos péptidos, la hidroxitriptamina y todos estos péptidos netamente vasoactivos caen a menos del 50%, no se producen, es como que ya no hubiera más gasolina, vamos a decirlo así. O sea, como que el motor, este péptido, el BIP, este péptido gastrointestinal que tiene que ver en la motilidad, disminuye y decae totalmente. Es un proceso de envejecimiento. Y Sí, además eso de es un eso, tema. la dieta, que muchas veces es muy La pobre, dieta. no beben agua suficiente, los viejitos no. Ujú. Tienen también el Incluso por la tienen desmemoria. también tienen problemas en el mecanismo de la sed. Entonces, todo, Ellos, y además de eso, están encamados y no tienen actividad física. O sea que en el viejito se exactamente. une todo lo que hablamos anteriormente. Ahora bien, El viejito es la tormenta perfecta, Alejandro. ok, pero ahora Sí, hay, y vamos a hablar por último de que hay ciertos medicamentos que favorecen el estreñimiento. Medicamentos que pueden usarse para otras patologías, por ejemplo, los opioides para el dolor, que se usan con frecuencia, los antidepresivos, los bloqueantes de calcio, los antitusígenos bueno, pues tienen opioides. que tienen opioides. Tratamientos de los antiácidos con aluminio, por ejemplo, el hierro que se usa, el hierro oral también, diuréticos, Mira, una gran proporción, dígamelo, bueno, volvemos a los abuelitos, a la tercera edad. El paciente de tercera edad hace un uso necesario, eso es incuestionable, de neurolécticos. Y el ciento de neurolécticos producen estreñimiento. Incluso los que anticonvulsivantes no, también, los anticonvulsivantes, todos estos medicamentos que se usan, la quetiapina, todos estos medicamentos que son necesarios para muchas enfermedades propias de la senectud, producen estreñimiento. bueno, pero hay que estar alerta porque no solamente para eso, ya dijimos que hay muchos medicamentos que se usan en pacientes con hipertensión arterial, con problemas cardiovasculares, los pacientes con epilepsia, que usan Sí, antiepilépticos, los tú pacientes sabes que que estén recibiendo medicamentos para el manejo de dolor, yo, para la tos, y los sí, viejitos habitualmente son personas que, además de lo que dijimos, tienen otro factor más que es la polifarmacia porque habitualmente los viejitos son también, polimedicados, entonces muchos de estos medicamentos caen dentro de los medicamentos que usualmente toman ellos y se van sumando, pues factor tras factor, y eso crea pues una predisposición y por eso es tan frecuente el estreñimiento sí. en la senectud. Entonces, Tú fíjate, sabes que yo dígame, soy una firme convencida, Alejandro, que el estreñimiento, como síntoma, que además es un motivo de consulta súper frecuente, este,
también tiene unas profundas raíces culturales, porque tiene unas profundas raíces alimentarias. Entonces, la primera causa de estreñimiento también es un tema cultural. Fíjate que todos en Sudamérica, ¿cuál es la base de nuestra alimentación? O sea, la base de nuestra alimentación es harina, es almidón y nosotros somos hombres de maíz, así como el Popol Vuh. Es un tema cultural, o sea, difícilmente en el asiático tú vayas a encontrar, ajá, por ejemplo, en el asiático no hay enfermedad diverticular o es muy poco frecuente la incidencia de enfermedad diverticular. Y ya uno sabe que el estreñimiento es una de las primeras causas de enfermedad diverticular. En cambio, que nosotros, los latinos, casi que después de los 35, 40 años vamos a tener una alta posibilidad de formar divertículos, pero es por lo que la oferta que le hacemos al colon, o sea, Claro, nuestras pero comidas. el problema, María Alejandra, no es nuestra dieta de base, porque nuestros ancestros cuando comían o preparaban alimentos con el maíz, lo comían de manera integral, con su concha y todo. Claro, El también problema es la el occidentalización de proce- la dieta, los alimentos que son alimentos procesados. Ujú. procesados. Y yo creo que Sí, ahorita sí se encuentra mucho más, es más frecuente pues, encontrar enfermedad diverticular en el asiático, porque esa dieta más bien ha sufrido una occidentalización. Entonces comienzan a sí, comer arroz, que es un arroz que no es integral, y el problema viene por ahí. Yo pienso que la dieta que comían nuestros ancestros era una dieta que era adecuada. Lo que es inadecuado es digamos, la industrialización, que lo que trajo como resultado es, pues, el hecho de que se disminuye el consumo de fibra. sí, pero fíjate que por Entonces, lo menos nosotros, si tú te pones a ver, incluso antes o después de todas estos declives económicos, la dieta en un gran porcentaje del venezolano, que incluso hasta me puedo incluir, es muy pobre en vegetales, Alejandro. sí, eso sí es Es un importante. tema, sí, es un Yo creo tema que que como tú dices, es un tema de costumbre también. es un tema de costumbre y la Sí. costumbre viene de ritos y los ritos vienen de familia, vienen Eso sí es cierto. históricamente. Sí, En la comida, digamos, en la comida oriental, los asiáticos comen muchos vegetales. desde Y, y siempre, nosotros somos pocos consumidores de vegetales, tienes razón en muy esa parte. poco dado, sí. Ahora Y mira, eso, una pregunta, ¿cómo se hace el diagnóstico de estreñimiento? Una persona va a tu consultorio, se presenta y te dice que, que no estaba cuando dos o tres o dos veces a la semana, pero va a depender si, por supuesto, tú le vas a preguntar si eso viene de toda la vida o es reciente, por supuesto. sí, no, ese diagnóstico, ese, como dicen Entonces, por ahí, ese diagnóstico es escopeta pool, ¿no? O sea, ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que tú usas para mira, determinar el tipo de estreñimiento que tiene la persona? desde siempre y como siempre el interrogatorio, Alejandro. El interrogatorio es fundamental. Que te tomes el tiempo no solo de preguntar cuántas veces evacúa, sino si está en tus posibilidades, porque hasta yo lo hago, enseñar la cartilla de las heces y de ahí con eso tú puedes saber si ese estreñimiento es agudo, es crónico, puedes saber incluso hasta tipo bruja, puedes saber si el paciente tiene un síndrome de intestino irritable o entra dentro de intestino irritable. Yo le daría al diagnóstico hablado o por semiología casi que un 80%. Ahora, sí, vamos como siempre a los signos de alarma, ¿no? Al bombillo rojo. Si es un paciente que nunca o rara vez se había estreñido y te consulta por dolor abdominal, si está distendido, obviamente entonces
A mí me parece muy valiosa. Una rayos X de abdomen es una de las primeras. Bueno, primero tú haces un eco, hacer como un algoritmo de exploraciones y las imágenes son fundamentales. Y en orden de imágenes, bueno, podemos empezar por un eco, una placa y después una tomografía. Ese sería más o menos el ¿Y orden. estudios endoscópicos? No de entrada. No, no, Yo digo yo, no. pero como parte del arsenal diagnóstico. Claro, sí, sí, por supuesto, pero probablemente estarían en un piso un poquito más allá, ¿no? O sea, yo creo que como todo, tú sabes, mi comportamiento como gastroenterólogo. También eso, yo siempre voy a los estudios cuando tengo síntomas de alarma y cuando es raro que se hagan, que no, tampoco los algoritmos generales van para eso, ¿no? El estudio endoscópico tiene sus indicaciones bien precisas para las emergencias y para las urgencias, Ok. porque además tienes que preparar al paciente, o sea, es difícil que tú te metas una colonoscopia, haces otras cosas antes que la colonoscopia. En cuanto al Y tratamiento, María ujú, Alejandra, más o menos a mira, grosso modo el tratamiento. para el estreñido, el tratamiento puede ser igual o parecido tanto en el estreñimiento agudo como en el crónico, ¿no? Sí se aprueban los laxantes osmóticos. El clásico es el polietilenglicol, que es incluso el que usas para hacer preparaciones para estudios endoscópicos. Hay varias presentaciones, sí me parece que son presentaciones costosas, ¿vale? Para el paciente son costosas. No se pueden usar como crónicos, ¿ok? Los laxantes osmóticos no se usan como tratamiento crónico. Yo los uso como tratamiento agudo, como tratamiento inicial, tanto como para desalojar, ¿no? Y después es que yo siempre paso del laxante, también están los fosfatos sódicos, o los fosfatos disódicos. Todos estos son laxantes de contacto, o sea, llegan a la mucosa, promueven el agua, este mecanismo, y por eso es que el paciente evacúa. Lo que se usa, y yo lo uso de manera crónica, es los ablandadores y ahí entran casi todos estos, son de fibra, de psyllium, y está, bueno, el metamucil, el milas, el agiolas, todos estos que pueden ser tomados por largo tiempo, 3, 4 meses, sin tener colaterales, graves colaterales, ¿no? Ahorita hay unos medicamentos, la prucaloprida, son medicamentos que actúan de alguna manera en receptores y favorecen la evacuación. Lo único que ellos tienen como colaterales, como son medicamentos que atraviesan barreras, la gente puede tener algo de síntomas vagales, mareo, tampoco pueden usarse por largo tiempo. Ok, Em, Básicamente ese tipo de medicamento. ok. Y bueno, lo que acabamos de hablar del triángulo, que es fundamental. El paciente estreñido yo por lo menos hago como una especie de acuerdo con el paciente. Yo le digo, desde que el momento que se sienta, porque el paciente estreñido ha ido a muchos médicos, Alejandro, ha pasado todas y generalmente te llega el paciente que es un estreñido funcional, pues que es un síndrome de intestino irritable tipo 1. Entonces, generalmente ese paciente te llega al consultorio con 3, 4 colonoscopias, ¿sabes? Es un paciente que ha probado todo, desde el agua de avena hasta el agua de no sé qué. Se conoce todo el arsenal. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decirle a ese paciente, o sea, yo no te voy a curar el estreñimiento. Entonces, el trato que o sea, eso te va a acompañar, ¿no? Pero entonces, yo lo que te puedo ofrecer es un 50% eh, de, con arsenal terapéutico, pero el otro 50% lo tienes que
lo tiene que poner el paciente. En cuanto a eso, actividad física, cambios, giros de 180 grados en alimentación, la eliminación de ciertos medicamentos o ciertos hábitos o alimentos. Y bueno, en pacientes eso es un tema, porque en el paciente, por ejemplo, diabético, el paciente hipotiroideo, también es un paciente que tiene que estar bien entrenado y tener mucha conciencia de los colaterales o del estreñimiento que le puede traer la enfermedad per se, pues. Ahora bien, para finalizar, medidas preventivas. ¿Cuáles son? Por supuesto, la que acabamos de hablar, el triángulo, Mm, que incorporar alimentos ricos en fibra, tomar suficiente agua, mantenerse activo físicamente. ¿Qué más? Por ejemplo, en em, cuanto al estrés, María Alejandra. uy, imagínate. Em, bueno, esa es otra cosa. El estreñimiento tiene una muy abrumadora eh, eh, correlación a nivel emocional, si vamos a hablar de eso. Y habla de atascos emocionales, de cosas que de repente ahorita no. Pero yo creo que definitivamente la responsabilidad de tu salud es tuya, no queda de otra. Eh, y en la medida, así como el estrés pudiera ser un excelente aliado en el momento, porque lo que hace el estrés es exponer algo que ya existe. O sea, tú cuando entras en situación de estrés, bien sea que todos tenemos estrés, no hay persona que se libre del estrés, porque siempre va a haber un detonante externo y si no hay un detonante externo, hay detonantes internos que creo que son peores que los externos. A veces el principal enemigo de uno es uno mismo, ¿no? Son esos soliloquios que uno tiene que no te dejan dormir tranquilo. Creo que cualquier cosa es aconsejarle al paciente, Alejandro, que cualquier actividad de índole física, de índole a nivel terapias alternativas, que no te afecten de alguna manera tu percepción de la realidad, son convenientes que las asumas, todo con tal de obtener que tú te sientas bien y que tengas un equilibrio, porque del estrés no te vas a librar. O sea, de hecho, sin estrés tampoco viviéramos. El estrés es lo que te mueve, o sea, esa presión que uno tiene, tengo que trabajar, tengo que producir, es un estrés bueno. Probablemente si uno no tuviera esos estímulos externos, tú no te movilizarías. Pero el problema entra cuando de alguna manera tú como que magnificas o como que ese estrés no entra en desequilibrio. Entonces, es deber de uno, o sea, tú no puedes esperar que venga nadie a rescatarte. Tienes que rescatarte a ti mismo. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a la gente? Bueno, cuando uno entra a edad media o cuando ya van pasando los años, eh, aumentar la edad es un riesgo para todo, se convierte en factor de riesgo para todo. Entonces, es el momento, si no te hiciste responsable, si no nos hicimos responsables de nosotros mismos atrás, pues bueno, es el momento. Y entonces, incluir hábitos de vida saludables, mantenerse en contacto con la naturaleza, mantenerse en contacto con las querencias, tratar de enfocarte en lo que es bueno, en lo que sí tienes y no enfocarte en lo que no tienes. Todas esas cosas te van a tener una vida y un alma saludable. Y mientras tú más saludable estés, eh,
las enfermedades no, probablemente no vas a dejar de ser hipertenso y no vas a dejar de ser diabético y no vas a dejar de ser estreñido, pero probablemente lo vas a llevar mucho mejor. Es Claro. lo que yo creo. Y el yoga, la meditación, El todas esas, pilates, el pilate, todas esas terapias alternativas que te pueden ajá, ayudar a bajar el nivel del estrés. Lo otro es que yo quería decir que hay que educar el acto de la evacuación. La persona tiene que también. ir, tiene que tratar de ir a una hora, a una misma hora en el día. Tiene que ser un acto en donde haya relajación, no se puede hacer apurado. Entonces la gente Sí, tiene que, mi mamá siempre me decía, yo me recuerdo que tenía que educar el acto de la evacuación. Entonces, en un momento privado que uno tiene, relajarse y poner un horario y entonces tratar de educar y llevar a cabo ese acto a una misma hora en lo posible, pues, en la tranquilidad, sin apuro alguno. Entonces, y eso se debe inculcarse desde niño. Así como desde niño debe inculcarse el hecho de comer fibra, tomar se suficiente cepilla, agua, ajá. mantenerse activo. También el acto de la evacuación es casi como un rito, pues. Sí, Entonces, vale. hay que tenerlo en cuenta porque si la persona no mantiene ese hábito y entonces pasa por alto digamos, se abstiene de ir al baño, eso puede ser el inicio de un episodio de estreñimiento. ¿Qué Tal es lo que cual. pasa? ¿Qué es lo que pasa con los viajes? Pues la gente precisamente no, durante el viaje quiere ir al baño, no quiere ir, le es incómodo ir en el avión y entonces se abstiene y ahí entonces comienza el problema a escalar. Y entonces eso es lo que trae como consecuencia ese estreñimiento que es, Sí. Bueno, que es, fíjate, que es esporádico, que se puede producir sobre todo en la gente que viaja, etcétera, ¿no? O que se fíjate muda. en nuestros países que, bueno, lo que pasa es que es tan penoso hablar de eso, pero en nuestros países que el sistema de disposición Sí, bueno, y el de agua es tan errática. Bueno, mucha gente es que te lo dicen, pues, o sea, mira, yo no voy al baño porque cuando me dan ganas de ir al baño, pues no tengo la disponibilidad de que haya sí, agua, ¿no? bueno, eso también es otro factor perturbador, Ese es pero bueno, otro factor ni también, es modo. otro tema. Ujú, sí, Bueno, María Alejandra, no me queda más que agradecerte por a estar ti, presente Alejandro. aquí en Medicina y algo más podcast. Y este es un tema bien interesante. Por supuesto, es obvio que el médico que se debe consultar es el médico gastroenterólogo, que es el especialista. Totalmente. Y bueno, no me queda más que de nuevo darte las gracias y que quedas invitada para una próxima ocasión aquí en Medicina y algo más podcast, que es tu casa. Gracias, Alejandro. Esta es mi casa. Yo me siento habitué de aquí con mucho cariño. Es así. Gracias Gracias. por invitarme. Ajá.